Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuestro podcast de precios e inventario. Ya saben que en este podcast nosotros con toda transparencia estaremos analizando qué está sucediendo en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Veremos por qué este año 2023 fue uno de los peores años de la historia de los bienes raíces. Quédate hasta el final porque traemos información actualizada de lo que está diciendo Redfin sobre el mercado, de cómo han subido los precios desde el año 91 hasta hoy, cuáles han sido los estados donde han subido más los precios y estaremos analizando en detalle qué está sucediendo con el inventario, está mejorando, no está mejorando, esto va a ayudar que el 2024 sea un mejor año o vamos a tener quizás un año peor que el 2023. Saben que con total transparencia y claridad estaremos analizando todo y cada uno de estos puntos para traértelos a ti, porque sabemos que con esta información tú podrás poner sobre la mesa todos los factores y tomarás decisiones informadas. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes hoy. Excelente, Jenny. Entremos en materia. Sé que traes alguna información de Redfin. Recuerden que Redfin tiene una de las bases de datos más actualizadas y tiene uno de los sistemas de investigación también creo que mejores del mercado y siempre nos está trayendo semanalmente actualización. Cuéntanos qué nos ha dicho esta semana. Mira, esta semana Redfin nos trae varios números importantes. Número uno, nos está hablando de qué es lo que está pasando con los pagos mensuales de los compradores y nos trae a colación qué es lo que hoy en día tenemos un pago mensual con una casa promedio de 2.456 y esto es un 10% menos de lo que era hace un año, que eran $2.700. Entonces realmente es bastante importante el efecto que ha traído la reducción del interés sobre el pago mensual de una propiedad promedio en los Estados Unidos. Pero también el artículo nos habla de que nosotros, y estamos hablando de los agentes inmobiliarios en la nación, esperábamos que después de que pasaran las Crismas o Navidades y Año Nuevo, las fiestas, pensábamos que iba a haber un movimiento más acelerado de los compradores y de los vendedores, pero sobre todo en los estados del norte vemos que el mercado inmobiliario está un poco en freno y todo es debido a estos climas. Sabemos que en el norte el clima, lo que es el invierno, está fuerte y eso ha hecho que el mercado inmobiliario se frene allá y eso también ha frenado los números a nivel nacional, que es de lo que nosotros estamos hablando en este podcast. Por eso nuestra recomendación es siempre que, a pesar de que nosotros le presentamos a ustedes los números y tienen una idea general de qué es lo que está sucediendo en el mercado en la nación, siempre busquen un asesor local, una persona que tenga el conocimiento, que sea transparente con ustedes y les diga qué es lo que pasa en el área en la que desean comprar. Adicionalmente, en los números que ellos siempre nos presentan, siempre me gusta expresarle a ustedes o contarles las solicitudes de compra de hipotecas. ¿Por qué razón? Porque eso nos muestra el futuro de las posibles cierres de propiedades. Entonces, las solicitudes de hipotecas tenemos un 9% más que la semana anterior y un 8% más del mes anterior. Esto debido a qué? Nuevamente a la disminución de los intereses. Pero a pesar de esto, tenemos un 20% menos que hace un año. Los precios de las viviendas tenemos 362.113, es el precio medio de las viviendas, es un 4.2% más que el año o aumento comparado con el año anterior. Estos son los números más importantes y adicionalmente la tasa hipotecaria, igual en el podcast del día de ayer nosotros hablamos de las tasas de intereses. En este reporte decimos que es el 6.88% al 17 de enero la tasa de interés. Eso es lo más importante que tenemos de este artículo, Gabriel. Excelente, sí, ahí ya ven un poco cómo va el mercado, el factor clima afectando, pero bueno, en general es un año que arrancó mejor que el 2023 o por lo menos más estable. Recuerden que esperamos que las tasas de interés comiencen a bajar, quizás a partir del mes de marzo, abril, vamos a ver tasas mucho más asequibles, se esperan que estén en los 6,5, seguimos con algo de volatilidad, pero bueno, todavía estamos en el 6%. Yo quería presentarle esto para que ustedes vean históricamente cómo se ha comportado el mercado de la vivienda y este es el porcentaje de cambio de vivienda según la FHFA
de los precios de la vivienda desde el primer quarter del año 1991 hasta lo que es el tercer quarter de 2023. Y aquí vemos por estados en los Estados Unidos cómo se ha revalorizado el valor de la vivienda. Podemos ver el mercado donde tenemos nosotros base, que es Florida. Es un mercado que tiene una revalorización del 448%. Estamos hablando de que es aproximadamente en 32 años se ha revalorizado las viviendas en promedio 448%. Sabemos que el sur de la Florida incluso es más caliente. Sin embargo, vemos estados hacia el norte, al oeste y norte de los Estados Unidos, que tienen revalorizaciones hasta del 585, 522%, pero en general estamos viendo lo bien que se ha comportado el mercado en toda la nación. Esto es importante porque a la hora de ustedes invertir, saben, y viendo esto, que los inmuebles sí o sí tienen revalorización, sí o sí son propiedades que están ahí, que son tangibles, que están aseguradas y que adicionalmente, recuerden, el banco te presta para comprarla. Entonces es un tipo de inversión que tiene factores que la hacen una de las mejores y se ha entendido que es una de las mejores de las inversiones que se han podido tener en Estados Unidos. Primero, porque no necesitas que el capital sea 100% tuyo, puedes pedir al banco. Segundo, es básicamente indestructible y en caso de destrucción está asegurada. Tercero, puedes tú tener números reales de cómo se va a comportar la unidad de vivienda en el tiempo, porque ya arrastras histórico y con esos históricos puedes prever un poco cómo se va a comportar en el futuro. Y adicionalmente es algo que se paga solo, porque al final, si tú lo tienes rentando como inversión, va a pagar el mortgage. Aquí vemos una de las grandes ventajas, la plusvalía y la revalorización de los inmuebles. Son cosas que con muchísima claridad y transparencia nosotros le traemos para que ustedes las puedan tener como un factor importante a la hora de invertir. Sé que tienes algo más, Jenny, que también viene de la fuente Redfin, ¿correcto? Sí, y habla sobre las ventas de las viviendas pendientes que aumentaron un 4% en diciembre. Lo vuelvo a repetir, las ventas pendientes me indica el futuro. Realmente se van a cerrar más propiedades en las próximas semanas y todo es debido a la disminución en los intereses. Nos muestra en esta gráfica, fíjate cómo se ha comportado el cambio de las ventas pendientes y realmente es un incremento bastante grande. Aquí lo dice que las ventas pendientes aumentaron, es el mayor incremento en casi 2 años. Es lo que sucedió en diciembre, lo cual está muy bueno para lo que es el movimiento del mercado a nivel nacional. Adicionalmente, en este gráfico nos muestran cómo ha funcionado desde el 2012 el movimiento de los nuevos listings en el mercado. Vemos que ha aumentado. Aquí en el párrafo podemos leer que hubo un aumento del 2.7% año tras año y es el mayor aumento desde julio del 2021. Entonces, ¿qué sucede? Se dice que también por la disminución de los intereses, los vendedores se animaron porque, bueno, bajaron los intereses, ellos venden y vuelven a comprar a una tasa que les conviene más. Por otro lado, hay otra gráfica que nos muestra aquí cómo se han comportado los precios, el porcentaje de cambio de los precios año tras año y vemos que aumentó un 4%. Realmente es un incremento positivo para lo que es la crisis o el cambio abrupto que hubo en los intereses hipotecarios en el 2023. Aquí tenemos el número, el precio de venta medio, 403.711, cambio año tras año un 4%, mes tras mes disminuyó un 1%. Ese 1% realmente yo se lo atribuyo y en el mismo artículo lo atribuyen a que es realmente en diciembre pocas personas piensan en comprar y vender y debido a eso pues cambian los precios de la vivienda porque hay bajo movimiento en el mercado. Estos son los números más importantes de este artículo. Excelente, sí, ahí ven un poco cómo arranca este 2024. Sin embargo, yo le quiero traer los números históricos de lo que fue el 2023. Vamos a ver, viene de Wall Street Journal y dice, las ventas de vivienda fueron las más bajas en casi 30 años en el 2023. Las tasas hipotecarias y los precios hicieron que la compra de vivienda fuera prohibitivamente costosa para muchos. El año pasado, ¿sí? El 2023 se presentó como uno de los peores años de la historia. El artículo está bien desglosado, pero como siempre es mejor ir a las gráficas para entenderlo más fácilmente. Aquí pueden ver que fue las ventas más bajas en los últimos 28 años, con apenas
vendiéndose 4 millones de unidades de vivienda en todos los Estados Unidos. Aquí podemos ver cómo se comportó, incluso en la crisis del 2008 se vendieron más unidades de vivienda y no veíamos unos números ahí desde el año 1995. Recuerden que también hace 30 años la población, o 28 años, la población era bastante menor que la que hay hoy, o sea, es normal que tengamos estos números de venta de viviendas porque con menos población había menos movimiento, pero efectivamente aquí podemos ver como el 2023 fue un año realmente complicado para el sector de los bienes raíces. Las viviendas con precios altos y con tasas de interés altas se convirtió en que básicamente las viviendas que se estuvieron vendiendo aquí en el 2023 fueron muchas viviendas que se vendieron en cash. Básicamente la gente tiene una vivienda, la tiene completamente paga, vendía esa vivienda, tomaba ese cash y compraba una casa nueva en cash. O sea, básicamente era un trueque de vivienda por vivienda, lo que se estaba viendo como operaciones más comunes en el mercado. Por último, aquí también tenemos un gráfico en la parte de abajo que es cómo ha sido el precio de las viviendas y en diciembre fue 4.4 anualizado, o sea, año a año. Aquí podemos ver que aumentó un 4.4%, pero efectivamente eso influyó muchísimo. Entonces, aquí vemos cómo había subido el precio, aquí tenemos cómo fue la crisis del 2008, pero veníamos con una estabilidad de 10 años donde los precios aumentaban de manera regular entre un 6 y un 4%. Esto nos indica que volvimos un poco a la normalidad del 4%. Es interesante entender que esa normalidad se va a transmitir para el año 2024 y es un poco lo que estamos viendo en este inicio de año. Por último, yo quería comentarle de por mi parte lo que son los foreclosure o las ventas short sale o venta forzada, porque se está hablando una matriz de opinión donde dicen que efectivamente han aumentado el foreclosure, ha aumentado 133%. Y eso lo vemos, pero nosotros queremos analizar con transparencia este tipo de números. ¿Qué pasa cuando tú ves esto? Dice, aumentaron 136%. Si tú estás viendo titulares como estos, son medias verdades. Estos no son titulares reales. No tomes en cuenta siempre lo que te dicen de primera mano, analiza la fuente y analiza el contexto. Y aquí vemos justamente, Jenny, como son informaciones descontextualizadas. Nosotros queremos ponerla en contexto porque tanto para nuestros clientes como para todas las personas que nos ven en nuestras redes y que nos ven en YouTube, es importante que ustedes entiendan cuando la información es clara y real, a diferencia de una información que lo que quiere es buscar tu atención o buscar tu clic. Si yo veo que hay un aumento del 136% a hoy, es respecto al año 2021, donde hubo una moratoria. ¿Qué pasa? Donde había una moratoria, a la gente no la podían hacer foreclosure, no la podían sacar de su casa por impago y efectivamente, si tú ves que la ley te estaba protegiendo de impago y termina la moratoria, evidentemente va a subir el porcentaje porque hubo mucha gente que dejó de pagar, pero no las podían sacar. Entonces, efectivamente, los foreclosure estaban cerrados, eran muy bajos. Pero si vemos ese mismo número comparado, o sea, el número de hoy en el 2023 comparado al 2022, apenas ha aumentado un 10%. Si lo vemos con el año 2019, que es el elemento prepandemia o el momento prepandemia, estamos menos 28%. O sea, realmente no han subido con lo que eran los foreclosures normales antes de la pandemia. Y si lo vemos con la crisis del 2010, que fue en el momento donde más casas se perdieron, estamos un 88% menos que en aquel momento. Entonces, este 136% realmente es información totalmente falsa. ¿Por qué? Porque estás viendo con un momento donde no habían foreclosure. Si no habían foreclosure, evidentemente el pico va a ser muy alto. Tengan siempre en cuenta que nosotros le traemos aquí todo esto con total y completa transparencia, porque lo que queremos es que ustedes lo vean y lo analicen y lo puedan utilizar a su favor con cualquier agente inmobiliario, o si lo quieren consultar con nosotros, saben que debajo de este video tienen nuestro curso, pueden agendar llamadas gratis, el curso es totalmente gratis, o pueden escribirnos directamente a WhatsApp y con muchísimo gusto le estaremos dando con claridad qué te afecta o no te afecta a ti si quieres comprar, vender o rentar una unidad de vivienda. Jenny, ¿qué más tenemos de tu parte el día de hoy? Mira, por último tengo un artículo de la Asociación de Realtors de Florida Realtor y habla de las aplicaciones de préstamo. Aumentaron un 10% con respecto a la semana anterior,
todo debido a la disminución en las tasas de intereses, pero lo más interesante que de este artículo es que también incrementa, también en respecto a la semana anterior, hubo un incremento en solicitudes de refinanciamiento, un 11% más en contraste a la semana anterior. Porque hay personas que simplemente, y eso también ayuda a que las unidades no salgan al mercado, deciden refinanciar en lugar de vender su propiedad. Entonces vemos eso, o sea, estamos viendo ahorita que en el mercado pocas unidades saliendo, la mayoría de unidades que están saliendo es por muertes, por divorcios, por enfermedades o por relocalizaciones, pero a pesar de eso, las pocas unidades crean un incremento en las hipotecas o en las solicitudes de préstamo. Este incremento en las solicitudes ha creado que las pocas unidades que existen en el mercado haya una especie de guerra de ofertas. Eso lo leemos en este artículo de Redfin, y no es una guerra de ofertas tan ruda como fue en el 2022 por el tema de los intereses que estaban en el 2 y el 3%, pero sí se están encontrando 5 y 6 ofertas en unidades que están puestas al mercado en los precios adecuados, y sí hay personas que están ofreciendo 3, 4 y 5% por encima del precio de lista. Entonces, esos son los números que se presentan en ciertos metros. Como siempre lo hemos dicho, tienes que estar al lado del asesor inmobiliario adecuado, que tenga el conocimiento y que te diga la información con transparencia y con claridad, y que te diga, estamos en una zona que es caliente, hay que ofrecer más, o simplemente en esta zona ya estamos a los niveles del 2019, se lo van a ver, hay algunas zonas, lo van a ver en nuestro podcast de mañana, y allí sí tú ya puedes ir por debajo de los precios de lista. Entonces, simplemente los números nos dicen que el mercado se está moviendo en algunas zonas, pero tienes que tú, al lado de una persona que tenga el conocimiento, descubrir si la zona es donde tú quieres comprar. Sí, incluso Jenny, sé que en el podcast de mañana, cuando estemos hablando efectivamente de qué está sucediendo en Florida y sobre todo cuando tú traes nuestros números de lo que es la absorción, nos ha impresionado la cantidad de unidades de vivienda que efectivamente están entrando en el condado de Broward y en el condado de Miami-Dade para esta tercera semana del mes de enero del 2024. Realmente están entrando unidades de vivienda. Vamos a ver cómo el mercado reacciona a esto, cómo se consumen esa cantidad de unidades de vivienda, si se van a consumir muy rápido. Vamos a ver qué pasa con la Fed a final de este mes. O sea, realmente tenemos muchas cosas por venir en este primer trimestre del año. Manténganse en sintonía de todos nuestros podcasts, porque es importante que ustedes tengan esa información clara y transparente para que la lleven a su realtor. Si ustedes tienen un realtor, decirle, hey, yo estoy leyendo, estoy oyendo en YouTube que está pasando esto, ¿qué sabes tú de esto? ¿Cómo me puedes asesorar? O si efectivamente quieres tener una segunda opinión, igual no los puedes hacer con nosotros, no importa que tengas tu realtor. Si tú quieres contactarnos a nosotros con muchísimo gusto podemos analizar cuál es la situación en la que tú te encuentras, si ya estás en contrato, si quieres entrar en contrato, y nosotros analizaremos qué sucede en el mercado que tú estás queriendo entrar o que tú estás queriendo salir, si tu caso es vender, y con muchísimo gusto nosotros, con claridad y con transparencia, te daremos la información y te daremos la opinión de nosotros como expertos, de cualquiera de nuestro equipo, que de seguro te va a clarificar mucho la situación para que puedas tomar la decisión informado. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en Dónde Vivir en Miami. No dejes de darle clic, no dejes de compartir, no dejes de comentar, hacer nuestro curso gratis, agendar una llamada gratis y, por supuesto, suscribirte a cualquiera de nuestros canales para que no te pierdas nada de lo que diariamente estamos actualizando. Dónde Vivir en Miami Real Estate. Transparencia total. Que tengas excelente día.